vamos a entrar a un tiempo de la palabra y vamos a estar meditando en ella y estudiando un poco. Y para eso vamos a ir a un texto que está en la carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 1 al 11. Y luego nos centraremos en un versículo central para nosotros en esta mañana, que será el versículo 1. Vamos leyendo Romanos 5, del 1 al 11. Y dice la Biblia de esta manera: Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos, Señor, que tu Espíritu se derrame ahora sobre mi vida, sobre la vida de todos los que están oyendo y escuchando esta palabra, para que tú les reveles a su corazón la verdad que tú tienes para cada uno, el propósito que tú tienes para cada uno, el deseo que tú tienes de salvar a cada uno y llevarlos a tu reino, no importando el estado en que se encuentren, sino tomando en cuenta su fe y su deseo y su anhelo de conocer la verdad, de vivir bajo la luz y ser gobernado por el Rey de Reyes. Gracias, Señor, te damos en esta mañana y te pedimos, Señor, que disponemos nuestro corazón. Te pedimos que nos ayudes en esa disposición de nuestro corazón, de nuestros oídos, y que no exista nada que interrumpa en esta mañana el permitir escuchar esta palabra. Palabra de esperanza, palabra de aliento, palabra de verdad. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, la Biblia nos ha mostrado esta palabra que está en Romanos 5 al 11, pero yo quiero que nos centremos en esta mañana en el primer versículo de esta carta, del capítulo 5, donde dice que justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es un verso que nos está hablando de la importancia de establecer esa paz. Y la única manera, dice, que es por medio de la fe. Que tengamos fe nosotros, creyendo en el Hijo y en lo que Él hizo por ti, en lo que Él hizo por mí. La Biblia nos cuenta una parábola que está en diferentes evangelios, que es conocida, la parábola del Hijo Pródigo, que nos relata una historia de un hijo que un día decidió conocer el mundo, decidió marcharse de la casa de sus padres, para lo cual él pidió la herencia que le correspondía anticipadamente a su padre y le dijo: Padre, dame mi herencia, que quiero ir a vivir la vida, que quiero ir a aprender,
caminar el mundo y vivir mi vida como yo quiero, experimentar las cosas que me apetezcan, buscar las cosas que me apetezcan y que deseo, satisfacer mi alma en todo lo que mi alma desea, lo que mi carne desea. El padre le entregó su herencia y el hijo se marchó de su casa. Y dice esta historia que el hijo empezó a derrochar todo el dinero, a vivir una vida, podríamos decir, una vida loca. Y llegó un momento en que las cosas no solamente que se le estaban poniendo mal porque se le fue gastando el dinero, sino que también hubo una gran hambre en toda la zona donde él vivía y cercana y los alrededores. Por lo cual llegó un momento en que ya no tenía dinero, tenía hambre, necesitaba satisfacer sus necesidades más elementales y ya para eso ya no tenía nada. Y esto nos hace pensar que a veces en nuestra vida nosotros somos grandemente bendecidos con un buen trabajo, a veces un buen salario, a veces tenemos una actividad que realmente nos da grandes beneficios, pero ¿en qué invertimos todo eso que Dios permite que llegue a nuestras vidas? Porque yo te quiero decir que Dios provee a todos. Dios provee al malo y al bueno la luz del sol, la lluvia, la naturaleza. Todo está dispuesto para el bueno y para el malo. Pero aquellos que buscamos a Dios, debemos saber invertir todo aquello que recibimos. Y esto nos enseña una gran lección que a veces nosotros dilapidamos y derrochamos la heredad que tenemos, la herencia que tenemos de parte de Dios que nos la va dando por anticipado en esta vida. Y la manera en que disponemos e invertimos o derrochamos quizás esa herencia que tenemos. No actuamos sabiamente, sino que obramos neciamente sobre estas cosas. Y cuando llega el tiempo de la necesidad, a veces no sabemos realmente cómo satisfacer ya no nuestros vanos deseos, sino nuestras necesidades más apremiantes, nuestras necesidades básicas. Esto nos hace pensar de que a veces obramos y actuamos como ese hijo rebelde, que Dios nos ha dado una gran herencia para esta vida, que es la vida, la salud, quizá la bendición económica. Pero hay algo que debemos entender, de que a pesar de que somos como ese hijo rebelde, que nos hemos apartado de Dios y que hemos hecho de nuestra vida como hemos pensado y hemos creído que era mejor, como si cada uno hiciese conforme le parecía y no conforme a Dios le parece que debe ser. Así que ese hijo rebelde contaba con alguien, con un padre que era amoroso y deseaba nuevamente que su hijo regresase a su casa, un padre que, como Dios, está deseando que vuelvas a su casa. Porque la rebeldía es algo que nos puede atacar a todos, incluso a aquellos que han decidido seguir a Cristo, que se han bautizado, incluso a aquellos que han anhelado un día seguir a Jesús, porque puede llegar un momento en que seamos tan bendecidos materialmente que hemos empezado a disponer de esas bendiciones conforme
la satisfacción de nuestros vanos deseos. Y eso también es rebelarse contra Dios, porque no le consultamos a Él en ningún momento, diciéndole, Señor, ¿cómo quieres que disponga? Te doy gracias que yo soy tan bendecido de esta manera, pero yo quiero que tú me digas cómo debo disponer de esto. ¿Qué debo hacer? Yo tengo deseos, pero quiero que tú me digas antes la manera en que quieres que invierta semejante bendición. Dios es un Padre amoroso como ese Padre que dice la historia continuando. Dice que cuando el hijo al final no tenía que comer, se fue a un hato de cerdos para cuidarlos, pero con el propósito de comer parte de la comida que era destinada a los cerdos. Había caído tanto este hijo solamente por seguir la satisfacción de sus deseos carnales. Pero su padre estaba esperando. Y él dijo, ¿cómo es que estoy viviendo de esta manera? Si yo tengo un padre, incluso en la casa de mi padre, el siervo más miserable come mejor que yo. Tiene una casa, tiene una cama, tiene un lugar donde dormir. Y dice que el hijo decidió volver a su casa. Y cuando el padre lo vio desde lejos que el hijo venía hacia él, dice que él fue corriendo. ¿Quién fue corriendo? ¿El hijo? No, el padre fue corriendo hacia el hijo y le abrazó. Y entonces dice que le dio un anillo, ropa nueva, sandalias. Nuevamente le restauró a su posición original, a su posición de hijo. Y con esto te quiero decir que tú, en los planes de Dios, dice la Biblia que desde antes de la fundación del mundo Él te había conocido. Además dice que los ojos tuyos le vieron a Él cuando estabas en el vientre de tu madre. Quizás no te acuerdas. Es verdad, casi nadie puede decir, yo me acuerdo cuando estaba en el vientre de mi madre que un día mis ojos vieron al Creador, al Señor. Pero la palabra dice que nuestros ojos llegan a verle a Él, porque en ese momento Él nos está mirando, porque nos está diciendo, tú eres mi hijo. Y venimos a este mundo con inocencia, vivimos una niñez con inocencia hasta que el mundo empieza a influir en nuestra vida por medio de diferentes medios, por medio de las personas que hablan mal, que dicen cosas malas, que hacen cosas malas. Hoy en día por medio de los diferentes tipos de medios de comunicación que enseñan a los niños infinidad de cosas que están totalmente contrarias y que ofenden a Dios. Y entonces el ser humano empieza a decaer en su vida espiritual, en su ser interior, porque va asimilando y obrando conforme el mundo le dice que haga. Pero Dios quiere restaurarte a esa posición original. Yo te digo que, como dice la Biblia, en los evangelios, dice que Jesús iba predicando el evangelio diciendo, arrepentíos, que el reino de Dios se ha acercado. Arrepentirse es aquella necesidad de tener que volver al momento original, al momento original, al momento en que tus ojos veían a Dios en el vientre de tu madre, al momento de pureza, al momento de santidad. Dios te quiere restaurar porque quiere llevarte a la posición original como ser humano en su creación.
Y decíamos que en este versículo primero del capítulo 5 de Romanos, nos habla, dice que justificados pues por la fe. Pero ¿por qué es necesario ser justificados? En primer lugar, porque como dice en Romanos 3:10, nadie es justo. No hay ni uno solo. En el Salmo 14 también podemos leer esta parte, porque dice que como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Amigo, amiga, hermano, nadie es justo cuando no se busca a Dios. Quizás tú puedes decir, bueno, yo no creo en Dios, pero no vale lo que tú creas o lo que tú no creas. Aquí vale lo que es verdad. Y la verdad dice que hay un Dios que ha hecho todo. Ha creado los cielos y la tierra. Ha creado absolutamente todo lo que tus ojos pueden ver. La naturaleza, los animales, las aves, los peces del mar, los abismos, las aguas de los mares, de los ríos, tu vida. Pero ¿por qué es necesario estar justificados? Porque no estarlo significa que estamos en permanente contienda con Dios. Cuando uno no está justificado, cuando uno no ha deseado al Hijo, cuando uno no ha creído en el Hijo, tu vida está en permanente contienda con Dios. Nos dice también un pasaje en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, nos habla de algo interesantísimo. Y en el versículo 31 y 32 nos dice, ¿o qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Tú no eres nada delante de Dios. Ningún ser humano es algo delante de Dios. No se puede enfrentar a Dios porque siempre tiene las de perder. Y si no buscas a Dios, si no haces paces con Él, nunca habrá paz en tu vida. Siempre estarás en contienda con Él. Permanentemente. Y por eso a veces nuestra vida es una lucha permanente porque hay una lucha en nuestro interior. Porque por una parte queremos caminar bien, hay un sentido de justicia que Dios ha puesto en nuestro ser interior. Pero hay otra actitud de maldad que el mundo ha sembrado en nuestro ser. Y a veces nuestra lucha interior es entre que si hacemos o obramos de una manera buena o lo hacemos de una manera mala, dependiendo de nuestras necesidades y la satisfacción de ellas o el cuidado de nuestras vidas. Pero ¿cómo puedo hacer paz con Dios si estoy en permanente contienda con Él? Lo que hemos leído dice que es por medio de la fe. Pero ¿cómo es esto de que es por medio de la fe? ¿Cómo puedo hacer paz con Dios por medio de la fe? La Biblia dice que por medio de la fe, ¿pero fe en qué? Fe en Jesucristo, fe en su Hijo. Primero, lo que tienes que hacer es creer que hay un Dios creador, que lo ha hecho todo. Lo segundo es entender que Jesucristo es su Hijo, que nació de una manera milagrosa, concebido sin la intervención de un hombre, de un varón.
nacido de una manera maravillosa. Y tercero, tienes que entender que Él murió, dio su vida por pagar el precio de tu pecado. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Es decir, que todo aquel que haya roto o que no haya podido cumplir la ley está condenado a morir. Y por eso morimos, pero no habla de esta muerte física en la cual todos realmente llegaremos a morir físicamente. Pero unos morirán para ser luego revestidos por un cuerpo glorificado, y otros morirán para ser reservados para la segunda muerte. ¿Cómo que hay una segunda muerte? Sí, hay una segunda muerte. Porque dice la palabra que al ser nosotros seres trinos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu, cuando tú mueres, el cuerpo es polvo y vuelve a ser polvo, vuelve a la tierra. El espíritu que es de Dios vuelve a Dios, mas el alma luego duerme. El alma es la parte eterna. El alma es aquel sitio donde está tu ser, tu identidad. Cuarto es que tenemos que comprender y creer que Él resucitó después de haber muerto y que venció a la muerte. La muerte, dice la Biblia, no le pudo sujetar. Generalmente todos morimos y nos quedamos ahí, ¿verdad? Pero Jesús no, Él murió y al tercer día resucitó de entre los muertos. Y dice la promesa que hay en la Biblia, que todos los que han creído en esto serán resucitados de la misma manera que Jesús en el día postrero. Porque Jesús es la primicia de los que han resucitado, el primogénito. Y quinto, debes creer que Él volverá por ti. Él murió, Él resucitó. Él volvió de donde vino al reino de los cielos. Y Él está sentado a la diestra del Padre. Y hizo una promesa cuando Él se iba, que volvería. Dice que cuando los discípulos miraban hacia el cielo, se acercaron unos ángeles y le dijeron, ¿qué miráis? Veréis venir a Él, como veis en medio de las nubes, lo veréis venir. Y cada día nos acercamos más a este acontecimiento realmente tan importante para toda la humanidad. Este acontecimiento que llenará a toda la tierra de gran gloria. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz con Dios. Quizás lleves una vida que parece una vida de tormentos, una vida de soledad, una vida de angustia, con mucha aflicción o muchas aflicciones. Pero ¿por qué vivimos una vida así? ¿Por qué estamos en constante batalla con Dios? Porque nos hemos aliado con quien no nos conviene, porque en vez de ayudarnos en la batalla, es aquel que nos pone trampas en el camino, simplemente para reírse de nuestras vidas. La Biblia dice en el Salmo 14:4, ¿es que acaso no tienen discernimiento? Yo te pregunto, ¿tienes tú discernimiento para entender esto? Que simplemente somos criaturas, una creación de parte de Dios, que estamos en medio de una gran batalla entre el bien y el mal, que haciendo lo malo es estar del lado del mal,
que Dios, a pesar de que estás al lado del mal, Él no quiere destruirte, sino lo que Él quiere es que te pases a su lado, que quiere llevarte a su reino. Y por eso hizo todo esto que hemos estado hablando antes. Él quiere que digas, me rindo, y decidas abandonar el lado del mal. Porque la decisión es tuya si quieres salir del ejército enemigo y pasarte al ejército de Dios. Cuando tú te rindes y decides abandonar el lado del mal, Él mandará a su Hijo y millares de ángeles a rescatarte. Entonces tendrás paz con Dios. Y Él enviará a su Santo Espíritu sobre tu vida como ayudador para seguir en el camino del bien. No esperes a ser perfecto para poder seguir a Dios. No esperes a ser perfecto para poder seguir a Jesucristo. Porque no hay uno solo que sea perfecto. Así como eres, así como estás, Dios te ama y Dios quiere que pases a su lado. ¿Has decidido hacer las paces con Dios? ¿Quieres hacer las paces con Dios? ¿Has recibido su Espíritu Santo? Porque lamentablemente hay personas que en un momento decidieron hacer paz con Dios, pero el Espíritu que Dios envió sobre sus vidas, ellos lo han rechazado. Lo han rechazado de la manera en que cuando el Espíritu dice que obre y actúe de una manera, ellos simplemente vuelven a actuar y obrar siguiendo sus propios criterios, sus propios pensamientos, en la satisfacción de sus vanos deseos nuevamente. Es una manera en que rechazamos aquel gran regalo de Dios, el cual es su Espíritu para nuestras vidas, el cual se encarga de encaminarnos, ayudarnos a llevar nuestras vidas hacia el reino. Y el versículo dice, paz con Dios por medio de Jesucristo, porque nadie puede establecer esta paz con Dios, solamente es Jesucristo. Pero ¿por qué solamente por Él? Si yo puedo hacerlo de otra manera, yo puedo irme al budismo, puedo irme a diferentes otras religiones que también me están enviando o guiando hacia Dios. Y aquí hablamos y entramos al término de lo que es la verdad. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Porque para ser candidato a ser rescatado y no ser muerto, debes estar marcado por la sangre de Él. Si no tienes esa marca, no es por medio de Jesucristo. Y la Biblia dice que solamente por medio de Él se puede ir al Creador, al Padre. Solamente por medio de Él puedas establecer las paces con Dios, dejar de ser enemigo de Dios. No hay otra manera de ir al Padre y de hacer las paces. No hay otra manera de tener paz. En Juan 14:27 dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Eso es lo que nos espera cuando estamos en Él, cuando recibimos su Espíritu. Ya no se turba nuestro corazón. Ya no hay más temor a lo que va a venir. Ya no hay miedo, sea la situación que estés pasando, que nos toque pasar, porque estas cosas y todas las cosas que pasan en el mundo, a veces nos toca por igual.
A buenos y a malos nos toca por igual. Pero depende con qué objetivo o lente mira la situación. El ser humano no puede seguir en permanente lucha contra Dios. ¿Es que acaso no tiene discernimiento? Luchamos contra Dios. Hoy desde dos bandos. Desde el mal y también, tristemente, desde el bando del bien. Hay algunos, como se diría, que están en las filas de Dios, pero se comportan como traidores, porque lo único que hacen es esparcir cizaña. Ya es tiempo de que esto cambie, y el Señor mismo se ocupará de cambiar, porque Él empezará a limpiar, empezando desde su propia casa. Los que están en el bando del mal no tienen a Cristo ni el Espíritu Santo. Y los que están en el bando del bien no tienen al Espíritu de Cristo. Por eso es que actúan y obran como si fueran enemigos de Dios. La palabra nos dice, aquel que quiera ser amigo del mundo es enemigo de Dios. ¿En qué mando estás tú? ¿Tienes el Espíritu de Cristo en ti? ¿Está el Espíritu de Cristo en ti? ¿O estás cansado de batallar todos los días? ¿Estás cansado de vivir? ¿Cansado de sufrir angustia y soledad? ¿De no tener paz? Hoy Jesucristo te invita a que tengas paz. Hoy Jesucristo te invita a que esta situación cambie para tu vida. Quizás puedes decir, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, pero si no tienes el Espíritu de Cristo, es necesario que lo tengas. La Biblia nos habla de un episodio en el libro de Hechos, cuando el apóstol Pablo llega a los Efesios. Y estos hablaban y decían que habían recibido el bautismo de Juan, pero no sabían nada del Espíritu Santo. Amigo, amiga, hermano, hermana, es tiempo de prepararnos para el regreso del Señor. Es tiempo de pasarte de bando. Es tiempo de reconsiderar tu vida, que si estás en el bando de Cristo, no obres como enemigo de Él. Es tiempo de aclarar las cosas, porque es necesario que la luz venga sobre tu vida, porque el día viene. Jesús estará pronto, más cerca de lo que piensas, mucho más antes de lo que tú te esperas. Tengan ustedes una buena tarde, que el Señor os guarde, os bendiga y que sigan llevando este tiempo en oración, en ayuno, en lectura de la palabra y puedan descubrir la verdad, porque es un tiempo para meditar. Dios ha permitido este tiempo para la vida de cada ser humano, para que tome un tiempo no para lamentarse por lo que está sucediendo, sino para reconsiderar cómo ha sido su vida. Un tiempo para reconsiderar qué realmente debe hacer con su vida, para descubrir la verdad. Y la verdad es Cristo. Buenas tardes.